Sé que en electrónica hay muchos componentes y que es difícil aprenderlos todos, pero con este video verás lo fácil que es una vez que sepas los tips para identificarlos. Este es el primer video de la serie para principiantes en electrónica. Si estás empezando en esta asignatura, este video te vendrá genial para conocer gran parte de los componentes que en el futuro utilizarás. Te mostraré cada componente físicamente, su símbolo usado en diagramas esquemáticos y para qué sirven. Soy Tony y esto es Escuela Big Bang. Empecemos por las fuentes de poder. Estas son las que impulsan los electrones en un circuito y hacen fluir una determinada corriente por ellos. Esa fuerza de empuje se mide en volts y la cantidad de electrones que pasan por los cables se llama corriente y se mide en amperes o amperes. Por ahora te diríamos que existen dos tipos, las fuentes de corriente directa DC y las de corriente alterna AC. La primera mantiene un valor constante de voltaje, mientras que la segunda cambia en el tiempo. Todas ellas tienen especificaciones y lo más importante es saber cuánto voltaje suministran y cuánta corriente son capaces de soportar. Las resistencias o resistores, como dice su nombre, tienen la capacidad de oponerse a un flujo de corriente eléctrica. Para entenderlo, imagina una manguera de agua, donde el agua es la corriente y la resistencia es una manguera doblada. Eso produce que el flujo de agua sea menor. Esa capacidad de oposición se mide en ohms. Entre más ohms tenga, mayor será su resistencia. Existen de diferentes materiales, pero lo más importante que debes de saber es que entre más grandes sean físicamente, estos soportarán una potencia mayor. Es decir, entre más volts y más amperes es más potencia. Veamos ahora los condensadores o capacitores. Estos son como pequeñas baterías, pero muy rápidas, o sea, puede durar su carga algunas fracciones de segundo. Siguiendo con el ejemplo de agua, imaginemos que son pequeños tanques donde se puede almacenar agua, que sería la carga. Su capacidad se mide en faradios y entre más faradios, más carga pueden almacenar. Existen de varios materiales, electrolíticos, cerámicos, de poliéster, de tantalio. Los materiales y formas de construcción hacen que estos tengan diferente capacitancia, soportan diferentes niveles de voltaje, etc. Estos son los inductores o bobinas. Su construcción es básicamente alambre enrollado en un núcleo, ya sea de aire, ferrita o algún metal. Estos almacenan energía en forma de campo magnético. Su capacidad se llama inductancia y se mide en henrios. Cuando ves que están hechos con un alambre grueso, quiere decir que soportan mucha corriente. También dependiendo de su forma de construcción tendrán más o menos henrios. Por ejemplo, los que tienen en forma de dona tienen más henrios. Estas son bobinas toroidales. Además existen algunas bobinas muy pequeñas que se parecen a las resistencias. Ahora veamos los switches o interruptores. Sirven para que haya paso de corriente entre dos terminales. Veámoslos como un grifo de agua, solo que se comportan a la inversa. Cuando el grifo está cerrado, entonces no hay flujo de agua. En este caso, el switch está abierto, o sea que no hay conducción de corriente entre sus terminales. Para un grifo abierto, entonces el switch está cerrado. Los switches pueden ser apagadores de tu casa o botones mecánicos, por ejemplo, los botones de volumen de tu smartphone. Si te está gustando el video y quieres más, dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir dándote información gratuita como esta. Conozcamos ahora los relés o relevadores. Estos son switches electromecánicos. Cuentan con una bobina y un switch. Cuando la bobina es energizada, entonces el switch cambiará de posición. Hay de muchos modelos y tamaños, número de terminales, etc. Generalmente se utilizan para encender cosas de mayor potencia, ya que la bobina que estas llevan suele consumir poca corriente, y los contactos del switch que llevan son diseñados para manejar corrientes más altas, así que aíslan ambas fuentes de energía una de la otra. Es hora de los diodos. Estos tienen polaridad, un ánodo en el lado positivo y el cátodo en el lado negativo. Estos permiten el paso de la corriente para un solo sentido, de positivo a negativo. El cátodo suele estar representado con una línea dibujada. Para que se te haga más sencillo saber hacia dónde puede fluir la corriente, solo sigue la flecha de su símbolo. Ahora vamos con los transistores, y ya que hay muchos tipos de ellos, solo veremos los transistores bipolares. Con ellos se pueden amplificar señales y tienen tres terminales, la base, colector y emisor. Y además existen dos tipos, NPN y PNP. Estos definen cómo la corriente va a fluir por ellos. El cómo es que amplifican la señal es así. Este es un transistor NPN con una amplificación de por 2. Si se inyecta una corriente de base a emisor, el transistor entonces del colector al emisor jalará el doble de corriente. Observa que la flecha del emisor define el flujo de la corriente. Cuando sale de él es un NPN. En el caso del PNP, cuando una corriente es jalada del emisor a la base, entonces una corriente es jalada del emisor al colector. Si la señal de la base tiene una forma, la señal del colector la mantendrá, manejando en este caso particular el doble de corriente. El nivel de amplificación depende de cada transistor, ya que hay unos que pueden amplificar su señal hasta 100 veces, o incluso 1000 veces. Por último, veamos los circuitos integrados. Estos suelen tener diferente número de terminales, ya que hay una gran variedad de ellos. En ellos se encapsulan circuitos miniaturizados y realizan una tarea en específico. Pueden tener desde 4 hasta cientos de terminales, y veremos algunos de ellos en este canal, por supuesto. Ahora ya conoces la mayoría de componentes que te puedes encontrar en electrónica. ¿Ves que no son tantos? Aunque faltan algunos, son derivados de los que ya viste con algún sazón diferente, pero bastante similares o con capacidades interesantes. En el siguiente video veremos a profundidad los componentes pasivos de electrónica, o sea, resistencias, condensadores e inductores. ¿Sabías que hay resistencias que a la vez son sensores de temperatura o de luz? Si te interesa, dale like, suscríbete y dale a la campanita. Y recuerda, esto es Escuela Big Bang, yo soy Tony y nos vemos en la siguiente clase.
Estudiar por cuenta propia puede ser realmente difícil. Por lo general encuentras información incompleta, libros difíciles de leer, opiniones que no te ayudan a resolver tus tareas escolares, tiempo que pasas frustrado, presionado y preocupado por tu calificación. Entonces terminas cansado de tanta tarea y ni siquiera disfrutas el resto del día o la noche para dormir tranquilamente. Si esto te suena familiar, te gustará Escuela Big Bang. Escuela Big Bang es un lugar donde encontrarás consultoría en línea para actividades de electrónica, programación, diseño asistido por computadora y te ayudamos a resolver tus tareas y proyectos. En lugar de buscar por tu cuenta en internet con información que no te lleva a ningún lugar, deja que nuestros ingenieros expertos te brinden un plan personalizado para resolver tus obligaciones escolares. Pero esa no es la mejor parte. También te podemos dar herramientas y tips que te ayudan en tus tareas de ingeniería, ya sean clases grabadas, apuntes para resolución de problemas, atención por WhatsApp para preguntas pequeñas, por ejemplo. Después de todo, las necesitarás para tareas escolares futuras. Si todo esto te gusta, pero estás preocupado porque no sabes si tu problema lo podemos resolver, no te preocupes. Enseñamos en todos los niveles académicos a través de videoconferencias y podemos agendar una llamada sin costo para revisar tu problema en específico y resolver qué ingeniero es el más conveniente para ayudarte. Podemos ayudarte en asignaturas como electrónica analógica, digital o de potencia, diseño de piezas en 3D en SolidWorks o AutoCAD, programación de Arduino, PIX, microcontroladores o FPGA, principios básicos, intermedios y avanzados de programación en Python, C, C++, Java, DHDL, Verilog, MATLAB y Bash de Linux, robótica y control clásico, visión por computadora y principios básicos de desarrollo de apps en Android Studio. Para saber qué tan fácil son tus tareas escolares con nosotros, visita nuestra página de Facebook, donde encontrarás información de contacto o manda un WhatsApp a los siguientes números para agendar una cita. Nos vemos en la siguiente clase.